definición de función logarítmica y su gráfica. En esta ocasión vamos a ver cómo graficar un logaritmo, dado su función logarítmica. La función logarítmica se define como y igual a logaritmo en base de a de x, donde a es un número positivo y diferente de 1. Sabemos esa regla, ¿verdad? Que la base no puede ser 1 y no puede ser negativo. Vamos de una vez ya a los problemas de esta ocasión. Tenemos acá dos funciones logarítmicas y nos dice, utiliza las siguientes tablas para graficar las funciones dadas. Tenemos acá para literal A, que es la función logaritmo en base 2 de x, que la vamos a graficar tomando en cuenta la tabla de valores con un cuarto, un medio, 1, 2 y 4 en x. Vemos que acá el argumento es x porque vamos a encontrar una incógnita para poder de esa manera graficar habiéndole dado valores a x. Entonces, vamos a darle los respectivos valores. Cuando x vale un cuarto, para un cuarto, ¿cómo nos queda? Logaritmo en base 2 de un cuarto, porque x es un cuarto. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Logaritmo en base 2 de 1 entre 2 al cuadrado. Acordémonos de las descomposiciones que se hacen para poder llegar al exponente, o mejor dicho, al logaritmo que estamos buscando. Luego, acá es una fracción. Vamos a hacerle un número entero. Logaritmo en base 2 de 2 a la menos 2. En base 2 de 2 a la menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo va a ser igual a menos 2, porque ese es el exponente. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de un cuarto es igual a menos 2, ya que al elevar 2 a la menos 2 nos da un cuarto. Menos 2 es y. Luego, vamos ahora para un medio. Un medio. Y decimos logaritmo en base 2 de un medio. Luego, convirtiendo eso a entero, queda 2 a la menos 1, porque acordémonos que aquí hay un 1 que está como exponente del 2, y por eso al pasar el denominador como entero, el exponente cambia de signo. Entonces nos queda aquí logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo va a ser igual a menos 1. Porque 2 a la menos 1 nos da un medio. Entonces aquí tenemos menos 1. Luego, para 1, logaritmo en base 2 de 1. ¿Cómo era aquella propiedad que decíamos? Que cuando el argumento sea igual a 1, independientemente de la base, ¿cómo iba a ser este logaritmo? Iba a ser igual a 0, ya que todo número que se eleve a 0 nos va a dar 1. Entonces aquí es 0. Luego, para 2. Para 2. Tenemos logaritmo en base 2 de 2. Recordemos las propiedades. ¿Qué pasa cuando el argumento es igual el número que el de la base? ¿Cuánto nos va a dar eso? Argumento igual a base es igual a, su logaritmo va a ser igual a 1. Siempre, siempre, siempre. Entonces, acá es 1 en y. Luego, para 4. Ya sería el último de los
valores que le hemos dado. Logaritmo en base 2 de 4. Venimos y descomponemos a 4. Logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, que eso es lo que me da 4, claro. Descomponiendo el argumento. Entonces, ¿cómo sería esto acá? ¿A qué sería igual este logaritmo? A 2, 2 es el exponente. 2, ya que 2 al cuadrado me da 4. Entonces aquí es 2. Ya tenemos los valores en y de la función logaritmo en base 2 de x. Ahora vamos a la función logaritmo en base 1/2 de x y le vamos a dar exactamente los mismos valores en x que la función que acabamos de ver. 2 y 4. Entonces, para 1/4 decimos logaritmo en base 1/2 ¿de quién? De 1/4. ¿A cuánto es igual esto? Al descomponer nos queda logaritmo en base 1/2 de 1 entre 2 al cuadrado. Nos queda así. Y al tener exponentes iguales, sabemos que acá 1 al cuadrado, el 1, independientemente el exponente que se le ponga, el 1 siempre va a dar 1. Entonces, por eso se dejan descompuestos de esta misma manera, con los mismos exponentes. ¿Qué quiere decir? Que después nos va a quedar así. De 1/2, todo elevado al cuadrado. Porque tanto el 1 como el 2 elevado al cuadrado, ellos nos va a dar 1 el 1 y 4 el otro, que es el argumento original. ¿Qué quiere decir? Acá ya tenemos la respuesta, que este logaritmo va a ser igual a 2, ya que 1/2 elevado al cuadrado nos va a dar 1/4, que es el argumento en esta ocasión. Entonces acá y va a ser igual a 2. Ahora, para 1/2 tenemos logaritmo en base de 1/2, claro, de 1/2. Acá tenemos bien fácil la misma base con el mismo argumento. ¿A cuánto es igual? A 1. Ponemos el 1 aquí. Luego, vamos a ver, para 1. Logaritmo en base 1/2 de 1. ¿Qué hemos dicho cuando el argumento es 1? Independientemente de la base, el logaritmo va a ser 0, ya que 1/2 elevado a la 0 nos da 1. Entonces aquí es 0. Posteriormente, para número 2, x en 2, queda logaritmo en base 1/2 de 2. Quedaría logaritmo en base 1/2. Tenemos aquí 2. Lo que vamos a hacer es, este 2 lo vamos a pasar como fracción. Pero, como se pasa como fracción, el exponente cambia de signo. Acá el exponente es 1, a la 1. Entonces aquí va a ser a la menos 1, igual que el 1. Como repito, el 1 al elevarse a cualquier exponente, cualquier número, sea positivo, sea negativo, siempre nos va a dar 1. Entonces acá lo que hay que hacer es igualar los exponentes para que cumpla el logaritmo. Y luego, logaritmo en base 1/2 de 1/2 todo elevado a la menos 1. Si nos fijamos acá, el objetivo es que la base y lo que queda de descomponer el argumento sean iguales. Lo podemos notar acá, en todo. Acá, base y lo que quedó del argumento ya descompuesto. Base y lo que quedó del argumento.
Y así lo que tenemos que ver es que el argumento, al haberse descompuesto, nos queda igual que la base, para que darnos cuenta de esa manera que el exponente resultante es el logaritmo. Por tanto, aquí ya tenemos un medio elevado a menos 1, por tanto, ya sabemos que el logaritmo es menos 1. Quiere decir que acá, menos 1. Luego, para terminar, para 4, tenemos logaritmo en base de un medio de 4. Vamos a hacer lo mismo. Cuando tenemos así este tipo de argumentos enteros con bases fraccionarias, es devolverlo fracción para llegar a una misma base después de la descomposición. Entonces, un medio, este 4 al pasarlo como fracción quedaría de esta manera: 1 a la menos 2 sobre 2 a la menos 2, porque al descomponer 4 queda como 2 al cuadrado, pero como ese 4 pasa como fracción, por tanto el exponente queda negativo, queda así. Entonces, como ambos están a la menos 2, quedaría un medio todo a la menos 2, que quiere decir que esto va a ser igual a menos 2 su logaritmo. Y aquí, cuando x vale 4, y vale menos 2. Ahora vamos a ver las gráficas. Hemos hecho el plano cartesiano de acuerdo a la necesidad que se nos ha presentado. Veamos que aquí, para la función logaritmo en base 2 de x, nos va a quedar de la siguiente manera: x un cuarto y menos 2. Un cuarto menos 2 aquí. Luego un medio en x menos 1 en y. Luego 1 y 0, 2 y 1 y 4 y 2. Quedan aquí. Y luego vemos la gráfica ya trazada. Queda de esta manera. Ya vamos a explicar el comportamiento y la monotonía de estas gráficas. Vamos a hacer la función siguiente, la otra, la de logaritmo en base a un medio de x. Cuando x es un cuarto, y es 2. X un cuarto, y 2. Aquí. Un cuarto, 2. Un medio x y en y 1. Aquí. 1 y 0. Aquí. Punto en común, pero no tiene que ver ninguna gráfica con la otra. Quiero aclarar, hicimos las dos en el mismo plano por cuestiones de espacios, pero no tiene que ver nada una con la otra. Luego 2 menos 1, 2 menos 1 y 4 menos 2. Lo que sí es que nos va a servir para ver diferencias en cuanto a la monotonía, o sea, cuál es creciente y cuál es decreciente, y cuáles son sus características para que sean una o la otra cosa. Uy, ahí está. Esta es logaritmo en base a un medio de x, y la rojita es la otra que se llama logaritmo en base de 2 de x. Logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo es la monotonía de funciones logarítmicas? Cuando a sea mayor que 1, la función es creciente, ya que cuando los valores en x aumentan los valores en y. Luego, el otro caso, cuando a sea mayor que 0 o menor que 1, la función va a ser decreciente, ya que los valores de x aumentan, pero los de y disminuyen. Habiendo hablado ya de la monotonía, veámoslo ya en los casos que hemos visto. Por ejemplo, acá, en la función logarítmica de base 2 de x, a en este caso es mayor que 0. Y a medida que x aumenta en y. ¿Qué quiere decir? Que la función es creciente.
literal A, la función logaritmo en base 2 de x es creciente. Vamos a poner acá creciente. Ahora analicemos qué pasa con la función de literal B. Dice logaritmo en base a 1/2 de x. Es decir que este 1/2, este a, es mayor que 0 pero menor que 1. Entonces, ¿qué decíamos en las reglas anteriores que veíamos de monotonía? Que cuando a es mayor que 0 pero menor que 1, la función va a ser decreciente. Ya que a medida x aumenta, y disminuye. Veámoslo. Aquí vamos aumentando. Aquí es una cola, aquí son 2 colas, aquí es $1, aquí $2, $4. Pero veamos en Y. Aquí tengo $2, aquí tengo 1, aquí no tengo nada y aquí tengo pérdida. Entonces, vemos que vamos decreciendo y este es el comportamiento de una función decreciente. Entonces, acá hemos visto ambas formas de monotonía en funciones logarítmicas. Y esto ha sido todo de definición de función logarítmica y su gráfica. Gracias.